Firmes en el Evangelio de Cristo. Congregación Puerta de Esperanza. Hoy veremos un tema particular acerca del carácter del hombre. La envidia. La envidia es una de las enfermedades más graves que puede tener el hombre. La envidia, para que lo vayamos entendiendo, es ese resentir que hay entre una persona que tenga más ventajas y desear poseer lo que ellas tienen. Es un tipo de codicia. Es porque el 9º mandamiento nos habla a nosotros de que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Eso está en Éxodo 20:17. Así que la codicia tiene mucho que ver dentro de ello. Y a veces la codicia no solamente es con acciones materiales. Podemos codiciar fama, un título, prestigio, una persona, todo lo que nos cataloga aquí, un bien material o inmaterial, un animal, que nos dice su buey, su asno, su herramienta de trabajo, cualquier cosa de esas, el puesto de otra persona, la mujer o el hombre de otra persona. Así que miremos que es un sentimiento de molestia, y es molesto porque es desear el bien que no nos pertenece, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce una inclinación a negar la existencia de este. Generalmente lo camuflamos, lo justificamos, pero tratamos de poseer de manera directa o de manera indirecta. Podemos llevar a las personas inclusive a la destrucción por nuestra propia codicia. Miremoslo dentro del contexto, dentro de algunos ejemplos bíblicos, para que veamos cómo la envidia puede despertar un sentimiento de odio hacia las personas. Los filisteos tuvieron odio. Esto lo vemos en Génesis 26, del 13 al 15. Y cegaron los pozos que habían abierto los criados de Abraham. ¿Por qué los cegaron? ¿Por qué los cerraron? Por envidia. Porque habían visto de que a José, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham, era un pueblo que estaba prosperando, estaba yendo bien. ¿Cuántas actitudes tenemos nosotros a veces de que por envidia generamos una mala acción y somos piedra de tropiezo ante los demás? Con un compañero de trabajo, con un familiar, el lugar donde vivimos, en la calle, con alguien que nos encontramos por una situación lo más mínima que sea. A veces podemos ver ciertas actitudes de envidia en un supermercado por un artículo. La invitación es a reflexionar dentro de este sentimiento negativo en nosotros. Miremos otro ejemplo. Los hermanos de José fueron movidos a envidia. Lo vendieron. Inclusive han pensado en matarlo, pero resultaron vendiéndolo. Y lo vendieron porque tenían envidia de él. Veamos otro ejemplo que nos muestra la escritura en Proverbios 14:30, que nos dice: la envidia es carcoma de los huesos. Hay personas que tienen problemas de huesos, de artritis, de inflamación. Puede ser causado por este tipo de situación negativa en las personas. La
envidia no es lo mejor que podemos adoptar. Asaf, en el Salmo 73, verso 3, él mismo reconoce que tuvo envidia. Y dice que tuvo envidia de los arrogantes, porque les iba bien en la vida. Asaf, un hombre de Dios, escribió varios salmos, inclusive los estudiamos hace poco tiempo. Y aprendemos de que él mismo reconoció su propia condición y aceptó de que le daba envidia porque les iba bien a ellos, mejor que a él o a su pueblo. El rey David, mire lo que nos aconseja. Dice que no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y esto está en el Salmo 37:1. Y para venir un poquito más cerca dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se efectúa el juicio de nuestro Señor, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Esto lo vemos en Mateo 27:18 y Marcos 15:10. Los mismos fariseos, hombres de Dios, conocedores de la voluntad de Dios, teniendo envidia, y por eso llevaron al Señor Jesús a la cruz. Porque no podían tolerar que el pueblo lo oyeran a Él y lo siguieran a Él más que a ellos. Pilato fue una de las causas que no encontró nada dentro del Señor Jesucristo y por eso se lavó las manos y lo entregó. En Romanos 13:13 nos dice que los creyentes debemos andar no en contiendas y en envidias. En 2 Corintios 12:20 la Escritura nos enseña que no debemos estar envidiándonos unos a otros, y aquí nos habla a creyentes. A veces podemos ver personas que dicen ser creyentes pero no lo son, o incrédulos, que son personas entregadas al mundo totalmente, personas que no han nacido de nuevo y que están muertos espiritualmente y están entregados en sus delitos y pasiones. Aquellos que nos describe Efesios capítulo 2. Pero aquí en Corintios, en 2 Corintios, nos está hablando a creyentes donde no debemos envidiarnos entre unos y otros. Es un sentimiento de la carne, es un pecado que hay en nosotros y que en cualquier momento, si nos descuidamos, puede hacer morada en nosotros. No solo de un instante, un momento mientras reflexionamos, puede quedarse constantemente a vivir en nosotros. Y eso nos aleja de Dios. Nos aleja de tener una buena vida, de recibir la bendición del Señor. 1 Corintios 13:4 nos dice: el amor no tiene envidia. No seamos envidiosos, porque el amor de Dios no es así. Dios no conoce ese término en él, en su sentir. Hagámonos unas reflexiones. La envidia es ese deseo ardiente de poseer, de codiciar lo que otro tiene. Son esas manos vacías que ansian llenarse. Y normalmente la envidia involucra a dos personas. Nosotros no podemos tener envidia de nosotros mismos. Además que hay un dicho popular que dice que tengo envidia de la buena. Si lo vemos escrituralmente, no hay ninguna envidia de la buena. Envidia es envidia. No podemos maquillarla. En el fondo de nuestros corazones, pues queremos o manifestamos esos síntomas que hay en ella. Mire que en Proverbios 14:30 al comienzo, ya lo habíamos leído ahorita, dice así, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
corazón apacible es vida para la carne. Acordémonos que la vida está en la sangre, que nos lo dice Levíticos. Entonces tengamos presente que el aprender a ser apacible, aceptar las condiciones, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir teniendo y no teniendo, en abundancia y en escasez, pero siempre en el gozo del Señor. La envidia enciende las relaciones con otros, siempre busca destruir a otro, siempre tiene un sentimiento vengativo, siempre incita a una crítica injusta, porque solemos en una condición de envidia hablar más o mal o decir lo que no es. Duele con la envidia el éxito de los demás y eso genera amargura y puede generar otra situación que la misma escritura nos enseña y es raíz de amargura y contamina el cuerpo y contamina a todos aquellos que están alrededor de nosotros. La envidia genera ese sabor de insatisfacción, ese deseo a un apetito, porque nos muestra esa condición de ambición que hay en nosotros. Ambición de logros, de cosas materiales y todo lo que explicamos al comienzo. Y eso nos hace a veces volvernos competitivos. Y hay gente que dice, esto es bueno. La competencia. Nosotros no tenemos que competir con nadie. Nosotros tenemos que dar en lo máximo nosotros, hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Ni siquiera para nosotros mismos. Por eso en Jeremías el Señor nos habla y dice, engañoso es el corazón del hombre. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y está haciendo relación no tanto hacia el otro, está haciendo relación al corazón de uno mismo, cuando confiamos en nuestra propia condición de corazón. Proverbios 27:4 nos dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Shelah, medita en ello. Hay condiciones de la envidia que despiertan ese deseo de ganancias egoístas, de compararse con otros o de decirle al esposo, a los hijos, de que se compare, mira, fulano de tal sí hace, sí logra, sí tiene. Y exaltamos un énfasis en el derecho personal, es que yo tengo derecho a ser, a tener, a quitar, a poseer y creamos unas excusas para tener envidia, creando expectativas irreales, pero exigimos derecho y justificamos muchas acciones que han sido movidas por la envidia y justificamos quitarle a otro, quedarnos con algo que no es de nosotros, porque yo tengo derecho, porque fulano de tal tiene mucho, porque sutano no lo necesita, porque ese jefe no le hace ni falta. ¿Qué tal si te analizas en el fondo y miras que la raíz del problema que tienes es que tienes envidia? Y esa envidia te llevó a la codicia, y esa codicia te lleva al robo, esa codicia te lleva a ciertos comportamientos o murmuraciones inadecuadas frente a aquellas personas que tienen mayor jerarquía ante ti. Medita en ello. Y miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él reflexionaba, llevándonos a nosotros a la reflexión. Reflexionaba en silencio y orando. El Señor, en los momentos de la cruz, llegó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hay muchas circunstancias diversas dentro de la envidia. Y esa excusitis, esas causas de excusas que ponemos, pues están disfrazadas con el pretexto de tener dinero, riquezas, logros, honores, reconocimiento, apariencia física, ropa, mostrarse más que se tiene, habilidades, talentos, avances, ascensos. Yo soy mejor que actividades, viajes, invitaciones sociales. A mí sí me tienen en cuenta, o a usted no. Y ese tipo de cosas, querer ser que, como a fulano de tal sí lo llaman y a nosotros no, como a fulano de tal lo invitan y a mí no. Y todas esas sensaciones están alimentadas de la envidia. Eclesiastés 4:4, el pastor nos enseña aquí, Salomón: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muchas veces cuando las personas son diligentes, como nos muestra aquí el pastor en Eclesiastés, nos dice que la excelencia y el querer hacer las cosas bien despierta envidia en las personas, o el ser muy laborioso y el cumplir con sus obligaciones. Hay muchas raíces dentro de este matiz que nosotros tendemos a camuflarlo, ¿no? a volverlo con un mimetismo, y no lo queremos confrontar. No queremos, como hablábamos en la charla sobre Shelah, sobre medita en ello, obsérvate a ti mismo, mírate como en el espejo, como en el reflejo en el agua. No queremos hacerlo, no queremos meditar y mirarnos a nosotros. Nos es fácil, como nos dice el Señor Jesucristo, señalar al otro, verle la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que hay en nuestro propio ojo. Y ese camuflaje, como para poderlo justificar, entonces decimos: yo tengo derecho a tener lo que otros tienen, porque yo soy importante también, yo también valgo. ¿Y qué tal si ese valor no sale del valor de tu propio corazón o de tu propia apreciación como hombre, sino porque no permites que sea Dios el que te dé el valor? Que sea Dios el que examine tu corazón y te diga cuánto realmente tú vales para Él. ¿Tú crees que Él como Padre te va a calificar bien o mal? Él es justo y Él conoce la condición de nuestro corazón. Pero muchas veces no queremos dejar que Él nos examine, y por eso nos hacemos allá en el rinconcito de la oscuridad, acariciando y consintiendo estos sentimientos negativos. Y no queremos confrontarlos, ni mostrarlos, ni revelarlos, es decir, no queremos arrepentirnos. Siempre decimos: tengo derecho a retener cualquier cosa que tenga para llenar todas mis necesidades y sentirme importante, porque necesito sentirme bien. Todo esto son alimentos del ego, donde la envidia está ahí reinando. La intención de esta charla es despertar en nosotros y no dejarnos engañar por este sentimiento, que sabemos que está avivado por el mundo y por el príncipe de este mundo. Una creencia correcta, podríamos decir: confiaré en Dios y elegiré estar contento sin importar lo que tenga o me falte. Él llenará mis necesidades de sentirme importante por medio de la vida que Él vive en mí. Como Filipenses 4:11-13, donde dice: no tengo por qué tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Generalmente otras denominaciones congregacionales
solamente se agarran de esta última línea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya, ¿y qué puedo? Puedo alimentar mi envidia, mi vanidad, mi ego, mi orgullo. Pero se les olvida leer esos 7, 8 renglones que están hacia arriba. Que nosotros todo lo podemos en Cristo de acuerdo a su voluntad. Todo lo podemos en Cristo de acuerdo a la necesidad que estemos viviendo, teniendo o no teniendo. Pero hemos aprendido a vivir en Cristo, en gratitud, entendiendo que Él es la supremacía y tiene el control absoluto de todo y es un Dios providencia, que todo lo provee, que nada, ni la hoja de un árbol se cae sin que Él lo sepa. Tiene contados nuestros cabellos. Él mismo nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Pero nosotros queremos es vivir en las añadiduras, querer buscar la añadidura, querer buscar las cosas del mundo, pero no el reino de Dios y su justicia, porque eso duele. Que el mismo Señor nos haga ver lo que nos estorba para acercarnos hacia Él. Miremos muchas otras condiciones que vienen siendo unas emociones destructivas. Y dentro de eso pues podemos decir, bueno, la envidia nace de un deseo y es el resultado de patrones pecaminosos. Lucas 12:15 nos dice: y les dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no se trata la vida. Pero el ser humano siempre está mirando lo de los demás, codiciándolo y deseando. Por eso vemos un país, una nación con corrupción y nunca se sacian. Vemos malos trabajadores porque no pueden hacer un buen equipo de trabajo ni pueden responderle a una empresa. Vemos malos empresarios con la misma visión entre empresas, entre compañeros, entre sus propios súbditos. La envidia a veces inclusive entra tan profundo dentro de los hogares, los propios hijos, los propios hermanos, entre esposos, a ver, queriendo demostrar quién es más. Pero detrás está este sentimiento negativo, robándonos la bendición. La invitación es a que oremos y nos arrepintamos. Y le pidamos al Señor de que queremos aprender a tener contentamiento de cada circunstancia de nuestra vida. A que aprendemos a depender absolutamente de Él. Darle gracias al Señor porque no tenemos temor del futuro. Darle gracias al Señor por ese amor incondicional que Él nos dio en la cruz del Calvario. Y que podemos amar a otros así como Él nos amó a nosotros. Darle gracias al Señor porque Él y sus promesas se cumplen, son decretadas por Él mismo, porque un atributo de Él es que Dios decreta y nunca cambia, y que todas nuestras necesidades están puestas en sus manos y que Él las suplirá. Pidámosle a Dios y reconozcámosle que nos ayude a transformar este sentimiento negativo y que sea su Espíritu Santo reinando en nosotros para que podamos decir: he aprendido a vivir en Cristo porque Él me fortalece. Señor, enséñanos a tener cuidado para ser edificados y no que este sentimiento destruya nuestra vida o la vida de los demás, de otros.
Ayúdanos a guardar nuestra boca, Señor. Ayúdanos a preservar y a proteger nuestros labios para que no ofendamos ni hagamos nada inapropiado por este sentimiento de la envidia. Aprendamos a decirle al Señor: gracias, Señor, porque mi importancia como persona no viene del mundo ni de los hombres, ni siquiera de mí mismo, de mi propia percepción, sino viene de ti. Tú me das el valor de quién soy yo en ti, y tú peleas por mí. Gracias, Señor, porque tú me das fortaleza, porque tú todos los días me capacitas para hacer lo que tú quieres que yo haga, y no lo que yo quiero hacer o lo que los demás me incitan a hacer. Quiero hacer tu voluntad y sujetarme a ti para hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor es fiel como un atributo de Él. Él no miente, y lo que Él dice que lo cumple, lo va a hacer. Así que si Él nos dice a nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, es porque así es. Busca a Dios, arrepiéntete de esta emoción negativa y aprende a depender del Señor. Dios nos bendiga y hasta una próxima ocasión.